El teatro, su línea de tiempo. ¿Qué es el teatro? Es un género literario, dialogado y representado, ya sea en prosa o en verso. Interpretación, producción, vestuarios, escenarios, son los elementos del teatro. El drama, hacer. El drama es la fusión entre la tragedia y la comedia, es la versión moderna. La historia que narra acontecimientos vitales de ciertos personajes. El drama está asociado con tensión, emoción. Conflicto, el nudo y el contraste. Los elementos del teatro son los actores y el público. También se utiliza la mímica o el lenguaje verbal, la representación física. Pueden no ser humanos, por ejemplo, el teatro no. Las representaciones pueden ser por medio de vestuarios, decorados, la iluminación, los efectos especiales, el maquillaje, los accesorios, la música, para crear ilusiones de lugares, tiempo y personajes. Bueno, el nacimiento de este arte se dio en su versión ya más acabada, moderna, post-diluviana, pudiéramos decir, porque la prediluviana, antes del diluvio, pues hubo míticas civilizaciones como la Atlántida o Lemuria. Pero ya en la post-diluviana, en el siglo V, VI antes de Cristo, en Atenas, Grecia, se dio la explosión de arte y cultura que marcó el rumbo de la civilización humana. Cada ciudad y colonia importante contaba con un teatro. Celebraban ritos en honor a Dionisio, dios del vino y vegetación, y también a los diferentes dioses como el dios Apolo. Los griegos revolucionan el arte de la representación de la vida humana, de la representación de la riqueza y la pobreza humana en términos morales, lo ético y antiético, lo moral y antimoral. En esta línea de tiempo, en el quinto, cuarto y tercero antes de Cristo, se le conoce como el primer periodo. En este se dio el teatro griego en primera instancia. Que bueno, los romanos conquistan a los griegos militarmente, culturalmente, los griegos conquistan a los romanos. En el teatro griego, sus formas teatrales son la tragedia, la comedia, el drama satírico y mimo. Algunos lo clasifican así, pero principalmente el tragos y la comedia. La tragedia, obviamente, de ahí se deriva la técnica dramática que causa pena con el desenlace funesto. Los principales escritores de aquellos tiempos eran Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras se escribían en verso y en episodios, basadas en mitos o antiguos relatos, como pueden ser la Odisea, la Guerra de Troya. Obra de poca acción, diálogos y coros, pero con un espectáculo
literalmente divino. Lidia estaba con una estructura muy cuidada y derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Consistía en ataques sacrílegos al público, es decir, burlarnos del público, chistes escatológicos y parodias sacrílegas de los dioses. Era el carnaval de los griegos. Es decir, todo se valía. La burla hacia el gobernante, la burla hacia los dioses, la burla al pueblo común, el reírnos de nuestras pequeñeces y también de las virtudes humanas. En el siglo IV se sustituye a la tragedia, o más bien se suma a la tragedia. Aparece una comedia llamada Nueva, basada en el trama de amor, dinero y problemas familiares. Estos eran los teatros espectaculares griegos. Según el maestro Antonio González Caballero, maestro del teatro griego, la ubicación de estos teatros era, pues, se buscaba tan en las colinas, en la hondanada de las colinas, tan escrupulosamente que se cuidaba que hubiera resonancia tal que el último espectador de la última fila en el rincón de pues, los asientos del público pudiera escuchar un susurro hecho por los actores. Es decir, tenían una perfecta sonorización, buscando pues que esas colinas donde se iba a sentar el teatro tuvieran esa resonancia. Amén de que los actores, pues, por obvia razón, hacían un trabajo de preparación actoral pues, a nivel profesional. Por su parte, el teatro romano. Los griegos conquistan con su cultura Roma después de la conquista militar y en el siglo III a.C. se convierte en un entretenimiento como el griego. La comedia. Plauto y Terencio fueron los autores principales de la época romana. La estructura era dinámica y solía cantarse en la obra. Son como los antecedentes de la ópera. Se usaba las lenguas clásicas, ya sea el griego o el latín. En el siglo II a.C. entra en declive y fue sustituido por otros espectáculos, el sangriento circo romano, el sinsentido circo romano. La iglesia cristiana ataca al teatro, los actores y actrices vertidas. En el 476 después de Cristo el teatro decayó en Occidente. Resurge hasta 500 años después. La Edad Media fue la oscuridad del arte. Bueno, los teatros griegos no solo repitieron pues la arquitectura de los teatros romanos no solo repitieron la arquitectura de los griegos, sino que además la bonanza del Imperio Romano permitía generar verdaderos monumentos arquitectónicos de gran belleza. Ya para el siglo XIV y XV, en plena oscuridad y fanatismo religioso, el teatro medieval fue generando, con miras de adoctrinamiento y la propagación del credo religioso, autos de fe, conocidos así, y teatro medieval profano.
Por su parte, en el siglo XVI y siglo XVII inicia el Renacimiento. Y Renacimiento se le llama a rescatar las técnicas clásicas del teatro griego y del teatro romano en sus mejores momentos. Por eso se le llama el neoclasicismo, el neoclásico. Se crea la ópera, la comedia dell'arte en Francia, el teatro español del siglo de oro, el teatro isabelino inglés y de la Restauración, que también se conoce. Poco a poco se va desarrollando Occidente, el teatro francés finalmente. En el siglo XVIII viene obviamente el teatro evolucionando a sus formas modernas que conocemos. El teatro del siglo XVIII obviamente encontramos una evolución arquitectónica muy significativa rumbo a la modernidad. Teatros monumentales, bellos, donde se representaban pues infinidad de obras de teatro de todo tipo de técnicas. El siglo XIX, ya en plena revolución industrial, pues surge el teatro romántico, los melodramas, el teatro burgués de la boyante burguesía que se estaba alzando en época del capitalismo. El naturalismo y la crítica social se vienen dando. De ahí aparecen escuelas de teatro y técnicas de actuación modernas. Aparece el director de teatro, y también se da el realismo psicológico. El siglo XX. El siglo XX ve nacer la forma contemporánea del teatro. En Latinoamérica se explora muchísimo en grupos teatrales desde semiprofesionales hasta profesionales. En el siglo XX vemos el teatro simbolista, el teatro expresionista. Se crean muchísimos grupos teatrales y es cuando, obviamente, a finales del siglo XX, estudiamos este teatro del absurdo, también teatro contemporáneo y los clásicos musicales. Los clásicos, digo ya, en este siglo XXI, clásicos del siglo XX, como Broadway en los Estados Unidos, donde se llevó a cabo, pues en su expresión más excelsa, los musicales, de talla internacional. Pero regresando a las raíces, los principales autores del teatro griego encontramos a Esquilo. Nació en el 525 a.C. en Grecia. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Es un trágico griego. Lleva a escena los grandes ciclos mitológicos de la historia griega. Su primer éxito fue Los persas, en el 472 a.C. Escribió 90 obras y solo se conservan 7, desafortunadamente. Murió en el 456. Sus más representativas obras son, o se refleja, el héroe trágico que no se encuentra envuelto en grandes acciones. Aparece en el centro de este orden cósmico. Representó una perfecta síntesis de las tensiones culturales que vivía Grecia clásica, creencias religiosas y tradiciones. En su obra Los persas
Mensajero, ciudades todas de la tierra de Asia, oh pueblo persa, puerto de riqueza, de un solo golpe ha sido destruida nuestra prosperidad. La flor de Persia aniquilada. Oh Dios, malo es anunciar las desgracias, pero es obligado a explicar lo ocurrido. Persas, todo el ejército se ha hundido. El coro. Horror, horror, martirio, martirio asiago, horrendo. Ay de mí, ay, llorado persas al escuchar tal desastre. Mensajero, sí, porque nuestra muestra está acabada. Yo mismo, sin pensarlo, me he salvado. Por nuestra vida se ha prolongado en exceso, pobres ancianos, y ahora he de escuchar un mal que jamás había esperado. Mensajero, voy a contaros, persas, los desastres que allí ocurrieron. Yo estaba presente, no he escuchado el relato de otros labios de la obra de los persas. Cabe resaltar que, por ejemplo, aquí el mensajero técnicamente es un corifeo. ¿Qué es un corifeo? Es alguien que se sale de los coros para estar dando este mensaje al pueblo. ¿Y qué responde el pueblo? El pueblo representa los coros. Por ejemplo, el primer coro es el coro de la emoción y del pesar del pueblo. Horror, horror, martirio, asiago, horrendo. Eso se expresaba con un grupo de personas al mismo tiempo que clamaban al unísono este estado emocional tremendo. Y el mensajero, cuando dice, sí, porque nuestra hueste está acabada, yo mismo, sin pensarlo, me he salvado. Ahí entra otro coro después, pero no es el mismo coro emocional que vimos en el principio, es el coro racional. Porque esas dos características el coro sabía. El ser humano es razón y pensamiento. Es sentimientos, que es la unión del sentir y la mente, por eso se le conoce como sentimente. Pues el coro de la mente argumenta racionalmente en términos de pesares también. No hace un coro emocional como el primero, tan terriblemente desgarrador. Es un coro más racional, racionalizando la desgracia de la derrota persa. Nuestra vida se ha prolongado en exceso, pobres ancianos, y ahora he de escuchar un mal que jamás había esperado. ¡Horror! ¡Horror! ¡Martirio! ¡Asiago! ¡Horrendo! ¡Ay de mí! Llorado persas al escuchar tal desastre. Cuando ambos coros clamaban, la mente, el corazón, eran expresados a través del coro griego. Era verdaderamente una demostración poética escuchar la parte emocional totalmente embargada por la pérdida de los persas. Pero la parte racional que de alguna u otra manera lamenta con la razón el estado posterior al cual Persia va a quedar con la derrota de su ejército. Esas características tenían estas obras.
que hacían alusión en la representación al aspecto emocional y al aspecto psicológico, representando en los coros esas dos partes, lo emocional del lamento del pueblo y lo racional, el estado psíquico en el cual se encontraba. Y bueno, el mensajero, pues, es el que de alguna u otra manera da la pauta para entrar a esos coros lamentables de lamentos, esos coros de pensamientos derrotistas que tenían los persas en ese momento. Interesante y extraordinario cuando aprendimos el teatro griego con estos elementos. Por su parte, Eurípides nació en Grecia en el año 480 a.C. Fue un poeta trágico y en el 455 a.C. presentó su primera tragedia a un concurso, obteniendo el tercer puesto. Por cierto, cada autor presentaba 4 obras para representarse en todo un día. En la mañana era la primera obra trágica, a mediodía aproximadamente la segunda, ya un poco en la tarde la tercera y en la noche la cuarta. Las 3 primeras eran tragedia, como la tragedia de Edipo, que está dividida en 3. Y una cuarta que era la misma tragedia o las mismas 3 tragedias, pero representada de forma cómica, riéndose de las pequeñeces o grandezas humanas. Entonces cada autor presentaba cuatro obras de teatro a representarse todo un día, desde que salía el sol hasta que se metía. Y bueno, cada año había un concurso para premiar o laurear, y ahí sí se ponían laureles de olivo al ganador de la obra que más conmoviera al mundo. Hubo 92 obras más, solo se conservan 17 de ellas. Murió en el 406 a.C. Sus obras, bueno, representaban un cambio de concepción en la tragedia, rebajaban el tono heroico y espiritual que habían cultivado Esquilo y Sófocles, sus principales rivales en esas representaciones. Estaban basadas en un tratamiento más cercano al hombre y a la realidad corriente. Eran criticadas por su carácter anticonvencional, por sus diálogos naturales y su independencia de los valores morales y religiosos tradicionales. Se convirtió en un modelo a imitar por los trágicos latinos, después en Roma, y luego su influencia prosiguió durante el neoclasicismo y el romanticismo alemán. Medea, una de sus obras, de todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Primero han de acopiar dinero en que se compre un marido que amo se adorne de sus cuerpos, lo cual es ya la cosa más dolorosa que hay, y en ello es capital el hecho de que sea buena o mala la mujer, porque honroso el divorcio no es para las mujeres ni el rehuir al cónyuge. Bueno, lo estoy leyendo nada más. Si se dan cuenta, el corte de temática es muy humanista. Continúo. Llega una pues a nuevas leyes y usos y debe trocarse en divino. Pues nada de soltera aprendió sobre cómo con su esposo portarse. Y tras tantos esfuerzos se viene el hombre y no protesta contra el yugo, vida envidiable es esta. Ay, no ocurre morirse, más vale más. El varón, si se aburre de estar con la familia, en la calle, al hastío de su humor pone fin.
nosotros nadie más a quien mirar tenemos. Y dicen que vivimos en casa una existencia segura, mientras que ellos con la lanza combaten. Mas sin razón, 3 veces por mar, con el escudo preferiría yo antes que parir una sola. El mismo lenguaje no me cuadra que a ti. Tienes esta ciudad, la casa de tus padres, los goces de la vida, trato con los amigos, y en cambio yo el ultraje padezco de mi esposo, que de mi tierra bárbara me raptó, abandonada, sin patria, madre, hermanos, parientes en los cuales me pudiera echar el ancla frente a tal infortunio. Mas en fin, yo quisiera de ti obtener solo esto, que si un medio o manera yo encuentro de vengar el mal que mi marido me ha hecho, callada sepas estar, pues la mujer es medrosa, no puede aprestarse a la lucha ni contemplar las armas, pero cuando me ofenden en lo que toca al hecho, nada hay en todo el mundo más sanguinario que ella. Está reflexionando Medea cómo vengarse del engaño del marido. Y bueno, este tipo, obviamente, de tragedia le daban más importancia precisamente a los protagonistas que a los coros. Técnicamente, el autor anterior que vimos hacía más uso de los coros, de las presentaciones más de poesía coral, que esta donde los protagonistas pues tienen mayor relevancia, Medea. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de los maestros griegos, Eurípides, por una parte, y por otra, el también extraordinario, pues, autor de los versos.